Todo, ojo, porque hay mucho garca dando vuelta. Ojo. Vamos con alguien excelente de tenerlo en el día de hoy. Ahí ya justo entró en comunicación, no lo quiero hacer esperar. La verdad que es un honor, además por la edad que él tiene, la verdad que siempre está bien dispuesto. Soy yo la que en algún momento fallé, me olvidé la semana pasada de contactarlo. Voy a ser sincera. Carlos Luis Custer está con nosotros. Él tiene muchas cosas que podemos destacar, es un quilmeño, él me va a corregir si no es así, es un dirigente sindical argentino de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, con trayectoria en el sindicalismo latinoamericano e internacional, militante político, ha sido parlamentario, diplomático, participa en la Iglesia Católica, en el movimiento ecuménico y en el ámbito de los derechos humanos. Si hay algo para corregir, en la época de Néstor Kirchner, él además fue una de las personas como un funcionario diplomático en el Vaticano. Él me va a corregir si hay algo que haya que corregir en cuanto a los cargos. Está con nosotros Carlos Luis Custer, como dije, y lo recibimos con un fuerte aplauso, amigo del Papa Francisco, podemos decir. Por eso lo pusimos así. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, Rosana. A ver, aclárame. ¿Cómo era tu rol en el Vaticano en la época de Néstor Kirchner? Creo que fue en el 2000... No, yo lo había conocido a Néstor en Río Turbio, en una fiesta de los mineros muchos años atrás. Él era intendente de Río Gallego. Ajá. Después no tuve mucho contacto con él. Cosas en el Frente Nacional contra la Pobreza, que él también apoyaba eso. Claro. Fuiste embajador de Argentina ante la Santa Sede, ese sería el cargo, embajador, del 2004 al 2007. Sede, ¿no? Y también la Orden de Malta, que es otra cosa difícil de explicar porque es una orden que tiene un estatus internacional. Ajá. Entonces el embajador ante el Papa, ante la Santa Sede, es embajador también ante la Orden de Malta, que tiene su sede en Roma. Bien. Ese es el título. Estuve 4 años, desde fines del 2003 hasta el 2008. Bien. Y a pesar de que me habían sugerido que siguiera la función, yo me quería volver porque ya llevaban 4 años, yo había ido por 3 años y bueno, pero finalmente me aceptaron la renuncia y me agradecieron los servicios prestados. Así que fue una experiencia muy linda, muy importante para mí. La verdad que tenemos mucho para preguntarte a vos y está como para hacer un programa aparte con el tema sindical, ¿no? Vos tenés una ocupación, dirigente sindical, graduado en Ciencias del Trabajo. Justo tengo una hija que está ya casi, podríamos decir, a punto de recibirse en licenciada en Relaciones del Trabajo. Así que la verdad que me parece una carrera interesantísima esa, y me imagino que lo que es en Ciencias del Trabajo debe ser algo bastante profundo también esa carrera, ¿no? ¿Qué tiene? Sí, más que una carrera, lo mío es una consecuencia de militancia en los distintos niveles, porque es verdad, he estado en la Iglesia Católica, soy miembro del Sínodo de Quilmes, que hable mañana el sábado, la primera sesión, el Sínodo de la Diócesis de Quilmes. Somos creo que alrededor de 500, que vamos a tener 3 sesiones hasta fines de septiembre, bueno, para producir un documento en función de la realidad de la situación en Quilmes, Berazategui y Varela, que es el alcance que tiene nuestra diócesis. Tal cual. Y también tener propuestas. Sí. Había leído esa información. El sindicalismo, la política, sí, me tocó ser diputado nacional. Una de las alegrías que tuve, porque fue muy breve tiempo, renuncié porque me iba a Bruselas, entonces no llegué a estar 2 años, y pude sacar adelante el proyecto de la Universidad Nacional de Quilmes. Soy yo el que fundamenta en el recinto, y lo aprobamos milagrosamente el último día de sesión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Recuerdo que el proyecto original fue del doctor Ricardo Cornaglia, que fue diputado por Quilmes, digamos, por la provincia de Buenos Aires de Quilmes, y un conocido laboralista. Pero en su gestión él no tuvo suerte,
es complejo porque pasa diversas comisiones. Sí. Y yo cuando me tocó ser diputado nacional, uno de los compromisos era que íbamos a tratar de sacar adelante la Universidad de Quilmes, Qué bien. que había una comisión pro universidad de gente muy buena, muy dedicada, que son los que crearon la conciencia de que Quilmes precisaba una universidad, tenía méritos, tenía necesidades, y bueno, fue uno de mis proyectos aprobados. Y después, bueno, la alegría cuando Néstor me ofreció, yo le dije, mire que esa embajada es difícil, generalmente van diplomáticos de carrera, con medio fin de carrera, con una distinción, y yo no soy de la carrera. Dice, no, pero bueno, yo había sido secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo. Me tocó viajar alrededor de 94, 96 países. Entonces me dijo, bueno, con lo que vos has viajado, ningún embajador debe haber viajado por tantos países. Y bueno, me arreglé con las lenguas, el francés y un poquito el italiano. Claro. Y bueno, con eso me fui a Roma 4 años, que fue mi último destino en el área del Estado. Bien. Qué carrera, ¿eh? Cuánto que tenés para contarnos en experiencia. Pasó el mes de abril y nosotros no queríamos que pase sin pena ni gloria, porque sabemos que Francisco fue una persona muy destacada y de mucho valor en un montón de temas que quizás no todos fueron desarrollando en los medios, o no se han dado a conocer ni siquiera en páginas y demás. Entonces queríamos que vos, si bien ya hablaste con nosotros, el público se renueva. Nosotros estábamos en Berazategui en ese momento con esta producción, y hoy estando aquí en Quilmes, teniendo también otro público sumado, pues estamos de todos modos saliendo por una de nuestras redes a través de YouTube, que es Magazine Web, que vos también conocés, y estamos a través del canal de esta radio, que es Radio WEN. El programa es el mismo, Rompecabezas, en el que vos estuviste. Te quería preguntar cómo fue tu tiempo ahí, qué nos podés contar, a un año ya que se cumplió, ¿verdad?, del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Alguna anécdota, algo que nos quieras compartir? No, bueno, con el Papa Francisco en esa época, Monseñor Bergoglio, yo lo conocí, todavía no era obispo. Bueno, después él fue obispo auxiliar, arzobispo, cardenal primado de Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, después la sorpresa de que él era electo papa y adoptaba el nombre de Francisco. Para mí, a pesar de haber estado 4 años en Roma y conocer bastante los entresijos de la Iglesia, no me parecía que era un candidato con muchas posibilidades. Yo creo que la Iglesia todavía no estaba muy madura para tener un papa del tercer mundo, pero bueno, Francisco nos dio la lección de que sí, y creo que fue un papa extraordinario. Yo con él he tenido muchos acuerdos, algunas veces hemos discutido también, pero la última vez que lo vi fue un tiempito antes de que lo internara. Pudimos hablar 25 minutos muy tranquilos en el hall de su casa y en un lugar, una suerte de living que él tenía, y tomaba mate también, y yo me vine muy contento, porque aunque lo veía decaído en la salud, lo veía con muchos proyectos. Y una de las cosas que le pregunté, yo sé que por ahí mucho no le gustaba lo de Argentina, si su viaje se iba a hacer. Y yo creo que con mucho dolor, que a él le quedó como una cuenta pendiente no venir a la Argentina. Sí, vos dices. Él consideraba que las cosas estaban muy polarizadas y que iban a tratar también de utilizarlo los unos y los otros, que no había como un ambiente propicio para que él viniera. A mí me dio mucha pena porque sí creo que quería venir. En el interín que yo fui embajador, era antes de la designación de Bergoglio como Francisco, el Papa era Benedicto. Hubo un momento difícil entre la Iglesia y el Estado argentino, porque el presidente Kirchner destituyó al vicario castrense, que en ese momento era Monseñor Baciotto. Y
lo destituyó porque Bassotto había hecho una crítica muy, muy dura al ministro de Salud, que era Ginés García, un amigo, por la cuestión de las pastillas anticonceptivas que iban en los botiquines populares, bueno, y tuvo la mala idea de decir: usted se merece el destino de aquellos que le ataban una soga al cuello con una piedra y lo tiraban al mar. Digo, te lo cuento como anécdota porque fue un momento difícil. ¿Quién dijo Entonces, eso? ¿Quién dijo eso Carlos? recordaba, en esos momentos en Madrid se estaba sustanciando el juicio contra el capitán de navío Silingo, que fue uno de los pilotos de los vuelos de la muerte. Y claro, la idea esa a Kirchner le pareció pésima. Yo creo que también Bassotto se equivocó, más allá del sentido de la carta, que si tenía derecho a hacerlo o no. Pero poner ese ejemplo fue el colmo, y Kirchner lo destituyó. Y no fue fácil. El canciller era Rafael Bielsa. El Vaticano no le gustó, que fue un acto unilateral, porque es una de las figuras que todavía habría que cambiarla. Para elegir el obispo castrense se tienen que poner de acuerdo el Papa y el presidente de la Argentina. Es una designación que se hace de común acuerdo. Y por eso queda una figura media ambigua, porque el obispo es obispo de la Iglesia Católica y le debe obediencia al Papa. Y por otro lado, tiene hasta un título militar y es miembro del cuerpo militar como capellán, y también en el orden militar hay una jerarquía muy directa. Y bueno, ahí llegamos a ese punto. Lamentablemente no hubo acuerdo. Tiempo después Cristina retiró el pliego que habían presentado y lo presentaron a Juan Pablo Cafiero como embajador, que de hecho fue el que me sucedió a mí 7 meses después. Escúchame, ¿quién había dicho esa frase que no te entendí? ¿Quién dijo eso? La frase de la cual hablamos, eso no te entendí, te quise interrumpir antes, pero... No, digo, yo me refería a lo que en la carta que Bassotto le escribe al ministro de Salud, que ya es un error, porque tanto él como el obispo castrense tienen una relación de dependencia con el presidente. Entonces, que se escriban entre ellos y sin consultar con el presidente, y que utilice esa alegoría, esa figura de los que tiraban al mar, era muy fuerte. Sí. Creo que a Kirchner no hubo caso de decir, bueno, busquemos... No, ese señor no pisa más una unidad militar. Claro. Y quedó vacante hasta que Cristina retiró el nombre de ese cargo, ¿no? O sea, Bassotto, y después Bassotto pasó a cumplir un papel simbólico, y después se pudo llegar y se nombró a otro obispo castrense que no era Bassotto. Claro. Bien. Es un momento difícil porque es una figura igual a la del obispo castrense. Claro, que ahora es casualmente un gran amigo, que es Santiago Olivera, y que fue obispo de Cruz del Eje y uno de los grandes patrocinadores del cura Brochero. Pero la figura como tal es complicada, es compleja. Exacto, sí, coincido. Señor, una persona que le debe obediencia a dos personas distintas. Claro, tal cual. Para cerrar, Carlos, te quiero pedir alguna anécdota, algo que te haya impactado de Francisco, su accionar, porque muchas cosas ha hecho, entonces algo que vos nos puedas contar. Algo que se pueda contar. Perdóname que no te escuché muy bien lo último. Sí, ¿qué es lo que nos podés comentar acerca del Papa Francisco? Algo que vos quieras destacar de él durante su tiempo de papado, claro, que nos pueda destacar para cerrar la nota. Claro, yo creo que Francisco va a ser recordado como uno de los pontífices más extraordinarios y meritorios de la Iglesia Católica Universal. Francisco realmente hizo una revolución en la Iglesia, tanto a nivel interior, tratando de corregir muchos defectos de la curia romana, como a nivel del mundo, viajando, viendo, y con todo lo que es el ecumenismo, abriendo los brazos con las otras religiones, firmando acuerdos con los musulmanes,
yendo al muro de los lamentos de los judíos, no dejó nada por hacer. Y fue un impulsor extraordinario del ecumenismo. Y después en sus grandes líneas, la paz, el denuncio de la droga, la denuncia del comercio de armas, la denuncia de los promotores de guerra, que felizmente este Papa León XIV sigue esa línea inclaudicable de Bergoglio. Pero Bergoglio fue muy duro, muy enérgico, esos males que azotan a la sociedad. Vuelvo a decir, todo lo que es la droga, el comercio de armas, los promotores de guerra, porque hay promotores de guerra, hay industrias y financieros que quieren que haya guerra, porque si no, tal cual, no pueden vender sus armamentos cada vez más sofisticados. Bueno, Francisco fue implacable con ellos. Y felizmente este Papa acaba de publicar la encíclica La Humanidad Magnífica, y que es extraordinario en esta línea absolutamente de Francisco. Son distintos como personalidades, como estilos, pero sigue totalmente la línea de Francisco, lo que a mí me pone muy contento. Sí, la verdad que sí. Te despedimos con un aplauso, te agradecemos muchísimo, la verdad que es un lujo tenerte. Carlos Kuster con nosotros, aplausos para él, por favor. La verdad que con la edad que tenés, que toda la experiencia, por supuesto, y todo, tenés un manejo espectacular, estás re bien, cómo expresás, cómo te manejás ahí con el link, con todo, ¿viste? Me encanta. Estás re canchero. Bueno, vamos. No mucho. La tecnología estás bien. Va demasiado rápido para los años nuestros, pero bueno, siempre hay ayudas y voluntarios que nos dan una mano. Muy bien, felicitaciones a esos voluntarios. Bueno, te veo ahí atrás con la bandera argentina y próximo. ¿Sos futbolero? ¿Sos futbolero? ¿Te gusta el fútbol? Ahora que viene el Mundial, ¿te gustan estos eventos? Sí, soy futbolero. Bueno, ahora... Hincha fanático de Quilmes, sigo además a la selección. Muy bien. Todo lo que puedo. Me gusta mucho el fútbol y tengo el corazón muy quilmeño para el fútbol. Muy bien. Jiménez, por favor, seguinos ahí a Rompecabezas. Ahora te mando el programa para que nos sigas a nosotros. Un abrazo grande, Hasta la próxima. Saludos a todo el equipo de Rompecabezas y al auditorio. Hasta pronto, Rosana. Hasta pronto, un lujo. Y después te mandamos el programa tuyo, tu parte también. Gracias. Acá Gonzalo Orlando, que está en los controles. Le agradecemos muchísimo a Gonza, como siempre.